Hola, ¿qué tal? Bueno, les había medio prometido un video sobre este tema de Joseph Campbell y el viaje del héroe, que es uno de los últimos apuntes que subí, para ver otro sobre Prop, que es parecido, digamos, tiene algo que ver. Joseph Campbell publicó un libro muy conocido que se llama El héroe de las mil caras. Hizo una investigación muy amplia sobre los mitos de las sociedades antiguas, llamadas primitivas, de distintas partes del mundo, y encontró una constante, digamos, una repetición de una estructura que parece ser una base muy importante, quizás perteneciente a cierto arquetipo o conjunto de arquetipos o a quizás un inconsciente colectivo, universal. Esto, le damos la parte filosófica o antropológica, no es tan importante, habría que discutirla, todo lo que es universal es discutible, si realmente hay universales antropológicos. Bueno, esto no tiene tanta importancia. Siempre es mejor lo universal que lo particular, en el sentido de que haya, por ejemplo, culturas superiores y culturas inferiores. Ante eso es mejor quedarse con lo universal. Pero eso también es relativo, ¿no? Puede ser que haya estructuras que no sean tan universales. Por ejemplo, el complejo de Edipo. Bueno, hay quien dice que es universal, hay quien dice que no es universal. No tiene tanta importancia. Nos interesa explicar más que nada este viaje del héroe como una estructura que sí efectivamente se repite en muchos cuentos, leyendas, mitos, entendidos siempre como relatos, como narrativa, y que además puede ser utilizado como base para la estructura de distintos tipos de relatos. En el caso nuestro nos interesa justamente el guión, ¿no? Es decir, estructurar un guión, escribir un guión sobre esta base. En el artículo que les dejé, por supuesto, lo pueden leer, no hace falta que les explique la comparación o la utilización que hace George Lucas en La Guerra de las Galaxias, la primera, digamos, ¿no? Porque lo hizo a propósito, digamos, o sea, esto se estudia mucho en Estados Unidos, en las escuelas de cine. Entonces, evidentemente Lucas lo aplicó de una manera consciente y bueno, el paralelismo entre cada elemento del viaje del héroe de Campbell y la Guerra de las Galaxias es evidente y está muy bien explicado en el artículo ese que les dejé brevemente. Pero se puede aplicar a muchas otras películas clásicas, como Rocky, qué sé yo, incluso Tiburón también, que la hemos visto. No quiere decir que todos los elementos estén presentes, pero hay una evidente relación, ¿no? Y también, bueno, vamos a ver ahora, en la medida de lo posible, si puedo compartir la pantalla. Aquí la estamos viendo, ¿no? Sí, les voy a explicar más o menos lo que sería el viaje del héroe. Eh, digamos, en este caso, lo que vamos a obtener sería una especie de espacialización, un círculo, un viaje justamente en forma circular, porque en realidad el héroe sale de un lugar y vuelve al mismo lugar en cierto sentido. Transformado, por supuesto. Piensen en Tiburón, que es obvio, ¿no? Por supuesto. Y digamos, este viaje del héroe tiene 12 puntos. Y además, algo muy interesante que se puede llegar a hacer es comparar esta estructura que están viendo acá, con el paradigma de Sid Field, el modelo de 3 actos. Aunque las proporciones no sean exactamente iguales, son muy parecidas conceptualmente, ¿no? Vamos a ver un poco cómo funciona esto brevemente, digamos, porque está explicado en el artículo, pero bueno, lo quiero desarrollar un poquito. El héroe parte de un punto cero, digamos. El primer episodio, digamos, la primera peripecia, el primer punto de su viaje, se llama el mundo ordinario.
que en realidad es toda esta parte que está acá, ¿no? La parte superior del círculo, el mundo ordinario. Pero bueno, en realidad abarca esta primera parte. Recuerden que en el paradigma de Sitfield, en general, empieza, digamos, con una situación relativamente estable, en la cual hay un detonante para que deje de ser estable y para que se plantee el conflicto. Más o menos es lo que aparece en el segundo punto del viaje, que es el llamado a la aventura. Al héroe se le exige de alguna manera, o quizás él siente el deseo interior de lanzarse a la aventura. Pensemos en el Quijote, por ejemplo, también, ¿no? Sale a la aventura, porque está loco, digamos, porque se volvió loco de leer libros de caballería y quiere ser un caballero andante cuando ya no hay caballeros andantes. Pero ese es un llamado interior, pero también puede ser una exigencia exterior, que se le exija. Pasa muchas veces que, acá como dice en el punto 3, el héroe se rehúsa, rechaza ese llamado, porque el mundo ordinario obviamente ofrece cierta comodidad, cierta estabilidad. El héroe también, en cierto sentido, se interpreta como, en este caso, como un niño o un adolescente, alguien que está en crecimiento. El viaje del héroe es también la historia del yo, el ego, de cómo uno se convierte en adulto, ¿no? Eso también a nivel psicológico es importante. Es lo que se llama a veces novela de aprendizaje, ¿sí? Que en el cine también tiene formas específicas, ¿no? Esas historias de crecimiento se llaman. Es lo mismo. En el punto 4 hay un encuentro con el mentor, digamos, con el maestro, ¿sí? Esto pasa mucho también, ¿no? Es encontrarse con un maestro. En general el maestro es el que te apoya, te enseña, pero también puede ser que te exija. Y también puede ser relativamente malo, no tiene por qué ser bueno, pero por lo menos en realidad te ayuda, te enseña, ¿no? Es el maestro, el sensei, el gurú, ¿no? Que aparece muchas veces en películas. Bueno, si uno piensa, por supuesto, en Karate Kid, es el epítome, digamos, la muestra más clara, ¿no? El maestro Miyagi que ayuda al chico a aprender artes marciales, ¿no? Y después acá en el 5 aparece algo muy interesante, que es cruzar el umbral. Efectivamente, el héroe sale del mundo ordinario y entra a un mundo especial o extraordinario. Este cruce del umbral sería lo que podemos considerar un primer punto de giro. Es decir, todo esto fue el primer acto, el planteo del conflicto, y a partir de acá cambia la historia porque el héroe ha aceptado enfrentar la aventura. Acá empieza la aventura. En el punto 6 tenemos pruebas, aliados, aparecen los enemigos, ¿no? En el punto 7 hay un acercamiento, ¿no? Todo lo que hemos visto como el desarrollo, ¿no? Obstáculos, ¿no? Que van llevando hacia determinado lugar. Parece que hacen retroceder, pero uno lo va superando, que si no lo supera se termina. Por eso en este punto, el 8, que sería el equivalente al punto medio, ¿no? Es lo que se llama ordalía o juicio, muerte y renacimiento. Muerte simbólica, por supuesto, porque el héroe, si muere de verdad, obviamente se terminaría en la mitad de la película. No pasa eso. Puede haber una muerte simbólica del héroe. Después, bueno, pasa, logrando un poquito, al punto 9, donde hay una recompensa y donde se obtiene, por ejemplo, la espada. En realidad la espada del objeto mágico, o aquello que se estaba buscando, digamos, ¿no? Y con eso se vuelve, ¿no?, al camino de vuelta, justamente, al regreso al hogar. Lo cual sería de alguna manera el segundo punto de giro. Fíjense que todo esto entonces, el mundo extraordinario, el mundo especial, sería el desarrollo, el segundo acto. Y después acá habría el tercer acto.
se produce la resurrección, que de alguna manera coincidiría con lo que puede ser el clímax, es decir, el momento de la lucha final. Recuerdan en el bar, por ejemplo, que está la lucha final, o en Tiburón está la lucha final contra el tiburón, ¿no? Obviamente, cuando parece que en realidad se mueren, se va a morir también el jefe, ¿no? Porque bueno, uno se lo comió el tiburón, el otro no se sabe si está vivo o muerto, si se pudo esconder y se va a morir o qué sé yo, y el jefe es el único que queda. De alguna manera hay ahí una resurrección o lucha final que es el clímax. Por supuesto, el héroe triunfa y vuelve con el elixir. Bueno, el elixir, una manera de decir, es el objeto mágico, el elixir de la vida, la solución para los problemas. Y vuelve al mismo punto, pero claro, vuelve transformado, no vuelve al mismo mundo ordinario de antes, ¿sí? Vuelve a un mundo que está transformado. En el caso de Tiburón, bueno, ya no está más el tiburón. Entonces vuelve a la isla totalmente pacificada y normal, superando incluso sus propias fobias. En este caso se trata de un adulto, ya por supuesto. En el caso de la Guerra de las Galaxias, no. Se trata de un joven, desde ya. En el caso del bar, tenemos a la chica que vuelve a la ciudad donde nadie le da bola, la miran nada más, pero obviamente ha crecido, ¿no? Ha crecido de ser una chica quizás un poco frívola o dudosa, qué sé yo, pero se ha convertido en otra cosa, se ha transformado en otra cosa. Bueno, esto es lo que sucede. Se vuelve al punto de partida, pero de manera transformada. Esto, como les dije al principio, esta estructura en 12 pasos, ¿no? En 12 etapas, constituye el viaje del héroe, ¿no? Lo pueden ver en este artículo aplicado a la Guerra de las Galaxias, pero ustedes pueden pensar en otro tipo de película como para analizar, pero más allá de analizar, como hemos hecho a lo largo de todo el cuatrimestre, digamos, nos interesa, por supuesto, analizar películas o analizar estructuras o analizar textos teóricos, pero en función de la práctica, es decir, en función de cómo voy a utilizar yo estos elementos que aprendo teóricamente para mi práctica como escritor de guiones, como guionista. Bueno, esto es una estructura que me puede servir, que funciona para determinados géneros, para determinado tipo de películas, para determinadas exigencias. Pero aún así, aunque aún, por supuesto uno puede saltar algún paso o puede, por supuesto, transformar lo que sería la espada o el elixir en otra cosa, ¿no? Piensen en el antídoto en el bar, ¿no? Tienen la cura para la enfermedad en esas jeringas que no alcanzan para todos. Bueno, de alguna manera ese es el elixir, ¿no? Así que todo de alguna manera está relacionado y todo se aplica aún hoy en el siglo XXI, se siguen utilizando estas grandes estructuras. Repito también lo que dije al principio, quizás se relacionan con estructuras mentales o psicológicas profundas que tienen que ver con nuestra historia personal, nuestra conversión más o menos obligatoria de niño en adulto, para lo cual tenemos que efectivamente pasar determinadas etapas y determinados obstáculos, ¿no? Y bueno, eso evidentemente alguna relación hay, pero no interesa tanto el aspecto teórico o el aspecto filosófico o psicológico o antropológico, sino el aspecto estructural y útil para escribir, para construir argumentos interesantes, válidos, dentro, por supuesto, de lo que sería el medio y la exigencia profesional estándar, que es la que nosotros manejamos en principio. Igual, aunque no sea dentro de ese medio, aunque uno a veces hace o quiere escribir cosas mucho más jugadas de vanguardia, surrealistas o como quieran llamarlas, a veces también se puede utilizar esta misma estructura que puede quedar quizás más oculta o no, o al contrario, se puede exhibir, ¿no? Porque
puede estar perfectamente en una película de ciencia ficción de vanguardia, como quieran. Pero digo, esto es útil para la práctica. Eso es lo que me interesaba que ustedes meditaran y aprendieran en una materia introductoria como guión 1. Así que bueno, dejo de compartir, pero también dejo de grabar porque era esto solamente lo que quería explicarles. Espero que les sirva como uno de los últimos materiales que vamos a utilizar. ¿eh? Así que bueno, gracias y nos vemos en otro video.